usted esta tarde? Hombre, muy bien, gracias. Todos los días aprendemos algo, ¿no? Ah, Creo que exactamente, ahora entendí el problema. Creo que suponían ustedes que yo estaba en mi celular y estoy en una computadora. claro. Entonces la entrada tiene su chiste cada una. Y es que les cuento, el señor Moisés Suárez y yo nos estamos viendo también cara a cara vía Zoom, porque esta entrevista obviamente se va a subir a la página al canal de YouTube de Radio Mujer 927 FM para que la disfruten, porque no nada más vamos a hablar durante el bloque normal, también vamos a hablar durante el corte comercial de algunas cosas que no saldrán al aire, por supuesto. Entonces, digo, pues hay que hablar de todo un poquito, señor Moisés Suárez. Aparte, yo soy bien terco. Y yo la semana pasada dije, hace falta hablar más de la trayectoria del señor Moisés Suárez y aquí estamos. Sí, sí, es cierto, así es. Entonces vamos a empezar desde Ciudad Mante, allá en su natal Tamaulipas. ¿Cómo es que se le ocurre al señor Moisés Suárez? Que dice, yo quiero ser actor, quiero dedicarme a hacer, para entretener a la gente, porque no nada más es la comedia, usted hace unos personajes dramáticos también muy buenos. Sí, bueno, sí, a través del tiempo sí he logrado hacer diferentes tipos de personajes, de caracterizaciones, pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente cuando era muy pequeño, iba yo al kinder, Ok, eh, yo era un chico, un niño muy tímido. ok. Hasta cierto punto creo que ya analizando un poco mi vida, pues era tímido porque era inseguro. Ujú. Entonces me daba temor cualquier cosa nueva que yo hiciera. Y para un niño, pues prácticamente todo es nuevo, ¿no? Eh, y con esa timidez, estaba yendo yo al kinder. La maestra en alguna ocasión para hacer una de estas festividades, festejar a la mamá, creo que ese fue la ocasión, Ujú. eh, pues nos pidió, como se acostumbra pedir, que los alumnos participen en el festejo a las mamás, en este caso, ¿no? Claro. Eh, entonces yo tímidamente, con muchos nervios, pues sí, participé en el festival y lo que me asignaron, entre otros compañeros y compañeras, fue el jarabe tapatío. Ok. Entonces, pues yo no sabía exactamente de qué se trataba. Nos empiezan a montar la coreografía y ahí siento que mi timidez, mi inseguridad estaba desapareciendo conforme avanzaban los ensayos. Me sentía muy cómodo, muy a gusto, muy seguro, que era lo que no tenía. Claro. Y cuando ya probé, pues ya el escenario en forma, es decir, ya en el festejo mismo del Día de las Madres, la respuesta del público me reanimó mucho más todavía. Claro. Y creo que fue ese el momento en que yo dije, de aquí soy. Quiero entretener, quiero estar en un escenario. Es un escenario, esto me llena, esto me gusta y quisiera seguir haciéndolo el resto de mi vida. Ujú. Así lo pensé en ese momento y lo sigo pensando actualmente. Y lo Pero sigue haciendo, ¿eh? ese fue cómo me descubrí lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? Ese fue su despertar para llegar al medio en el que se iba a desarrollar tantos años y de buen modo y con una carrera sólida, con grandes personajes, pero cuando usted llega a la Ciudad de México y empieza en sus primeros trabajos, porque usted empieza a compartir el escenario y el foro con diferentes personalidades grandes. Usted nos puede mencionar algunas, prefiero que los diga usted a que lo diga yo. Bueno, sí, claro, como decía, desde niño empecé yo a hacer trabajos de actuación, de baile, de declamación o recitación, como se acostumbraba a decir la chaviza en aquella época, a Claro. recitar, ¿no? A hacer recitaciones o decir recitaciones. Entonces, todo esto a través del tiempo, pues fui trabajando más y más en las escuelas, en los festivales, en festivales de la ciudad, de mi ciudad natal, que es Ciudad Mante, Tamaulipas, y me pongo de pie. Claro. Entonces, pues sí, insistí en eso y mi objetivo siempre fue eso. Y cuando llegué a México, naturalmente, pues sí llegué a trabajar con personalidades muy reconocidas dentro del medio televisivo, del medio del cine, del medio del teatro. Ujú. Y la verdad, pues fueron experiencias
inolvidable siempre. Pero sí, Entre, exactamente, entre, hombres. sí, a ver, perdón. No, dígame, dígame. Sí, bueno, digamos, entre las personalidades con quien yo empecé a trabajar, pues una de ellas fue Silvia Pinal, por ejemplo, ¿no? En Claro. una comedia musical, con mi querido amigo, que en paz descanse, Héctor Suárez, ¿no? Eh, pues trabajé también con su medio hermano, Alejandro Suárez, y así a través del tiempo, pues he tenido la fortuna de trabajar con gente reconocida, a quienes pues también el estar al lado de ellos, pues fue una lección, fueron lecciones enormes Ujú. y de cierta, de un aprendizaje muy sólido, ¿no? En la entrega anterior, en la plática anterior que tuvimos, me cuenta que para llegar a uno de los personajes más emblemáticos que ha tenido el señor Moisés Suárez en su carrera, que ha sido la pájara Peggy, fue precisamente de algún modo por un error o porque dijeron, ponte a hacer algo o algo así me estaba comentando en el programa anterior, ¿no? Que dijera, estar Es- pajareando. Algo así me dijo, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, eh, Eh, la pájara Peggy fue un personaje creado por el productor de La Carabina de Ambrosio, Humberto Navarro. Claro, Él creó el personaje, él hizo el personaje, realmente él no era actor, pero se le ocurrió eso como una broma en La Carabina ujú. para César Costa. Sí, 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 Entonces el productor se disfraza, crea este personaje de la pájara Peggy y él lo empieza a hacer, sin imaginar que el personaje pues iba a agradar al público. claro. Al poco tiempo, un par de meses, un mes, que estaba al aire la carabina, don Emilio Azcárraga lo nombró ejecutivo. O sea, era productor, pero aquí ya lo nombró, le dio un nombramiento como directivo Ajá. en la empresa. Y cuando le dio ese nombramiento, le dijo nada más que al ser directivo, pues ya no vamos a poder permitirte seguir haciendo, seguir pajareando, ¿no? Claro. Con la pájara Peggy. Y entonces fue el momento en que él recurrió a mí. Yo no lo conocía. Lo que pasa es que anteriormente yo había trabajado con un amigo de él, productor, Miguel Ángel Erros, que actualmente es productor de como, estos programas, ¿Programas como dice, unitarios? sí, programas unitarios. Ujú. No, no como dice el dicho, De, el de- otro. sí, de los programas unitarios de las estrellas, precisamente, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Entonces, él actualmente es lo que está, está de productor de uno de estos programas, una de estas series. Claro. Eh, eh, entonces, Miguel Ángel Erros, amigo de Humberto Navarro, pues Humberto lo contacta y le dice, oye, ¿conoces a algún actor que podría o que pudiera interesarse en hacer la pájara Peggy? Porque ya no la voy a poder hacer yo. Ok. Eh, el productor, el Humberto Navarro, pues le oyó las palabras de Miguel Ángel Erros y le dice que me conoce a mí. Y entonces dice, bueno, ¿cómo puedo contactarlo? Claro. Resulta que yo le estaba dando clases de inglés porque fue una de las facetas y una de las actividades que yo hice combinando mi trabajo como actor. Ok. Le daba clases a mi actual esposa, que Ok. trabajaba en Televisa, en la administración de Televisa. Ok. Entonces, Miguel Ángel Erros contacta a mi esposa y le dice, oye, Humberto Navarro está buscando a Moisés para hacer el personaje de la pájara Peggy. Ujú. Dile que se ponga en contacto. Me puse en contacto, me preguntó don Humberto Navarro cuando fui a verlo, si yo estaba dispuesto a hacer la pájara Peggy y le dije yo que sí, con mucho gusto. Y así fue como empezó la historia de la pájara Peggy conmigo. ¿Cuántos años haciendo este personaje, esta botarga? Bueno, yo empecé a hacerlo en 1979. El año en que yo nací. Fíjate nada más. Muy bien. Bueno, pues ese es el tiempo que llevo de estar haciendo la pájara Peggy. Naturalmente ahora es muy, muy, muy esporádico, Ujú. porque es cuando lo solicitan el personaje, pero, pero hasta todavía tenemos la capacidad física y mental para hacer ese personaje, ¿no? Y es que es un Pero esa personaje, es la cantidad de años que llevo. ¿Perdón? y no, y es un personaje que requiere de agilidad física porque se hace mucho movimiento en la pájara Peggy.
Pues es que como es un disfraz propiamente, ¿no? No tiene mucha expresividad gestual. Ujú. Entonces, gran parte del- de proyectar con este personaje es a través del cuerpo, del movimiento. Claro. Entonces, en ese sentido, sí se requiere mucha energía y una buena condición física, ¿no? Y mentalmente también porque hay que improvisar, ¿no? Conforme se van dando en un sketch, se van dando, pues, diferente tipo de situaciones, pues Ujú. tienes que improvisar y tienes que tener una cierta agilidad mental para eso, ¿no? Claro. Y Y creo que además del todavía soy de la chaviza, entonces que todavía se puede. además del señor César Costa, a qué otras personalidades recuerda usted algunas importantes que la pájara Peggy llegó a incomodar? Como al señor César Costa, ¿a qué otras personalidades? Bueno, bueno, a César Costa, y luego fue a mi querido amigo que también en paz descanse, Gualberto Castro, cuando fue mi maestro, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues al maestro siempre, digamos, la pajarita, ya no digamos la alumna, fresa, pues no le era muy agradable al maestro Wally de la vida y del amor. Claro, claro. Entonces, sí lo incomodaba en ese sentido. En alguna ocasión, y esto fue en circo, con Beto el Boticario, que también pues llegaba a la pájara Peggy durante sus actos de magia y lo interrumpía y finalmente participaba con él. Entonces Claro. son algunas de las personalidades con las que la Peggy pues fue muy abusiva. Es que este personaje, si algo la caracterizaba, es que era el personaje incómodo que hacía reír, que causaba una sensación extraña, porque como ya lo comentamos también en el programa pasado, entre que te daba risa, te daba miedo, te incomodaba, te causaba todos estos sentimientos a la vez. Sí, es cierto. Y sobre todo hay una anécdota con César Costa particularmente, y esto fue ya en Centro Nocturno, Ujú. eh, que yo bromeando con él y sabiendo él que pues era yo el que estaba haciendo la pájara Peggy, un hombre, pues me le acercaba muy cerca, me ponía muy cerca de él y esto sí lo incomodaba mucho, pero Claro, al mismo ya, tiempo ya se le dabas. divertía y me decía, oye, te estás pasando, digo, pues ni modo, es la pájara, no soy yo. Es el personaje, el clásico pretexto. Señor Moisés Suárez, nos vamos a ir con música, pero lo voy a dejar con una pregunta para que en el siguiente bloque me la responda si es tan amable. ¿Cómo le hace una persona con una trayectoria como usted, que ha trabajado no nada más con César Costa, no nada más con el señor Gualberto Castro, sino con el señor Roberto Gómez Bolaños, con grandes de la comedia y que actualmente sigue vigente y que está en una de las series más exitosas que está actualmente en televisión con una nueva temporada? ¿Cómo le hace para seguir manteniendo esa humildad? Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. ¿Le parece bien? Sí, cómo no, con mucho gusto, A gracias. 5 de la tarde con 31 minutos. Vamos a escuchar, por supuesto, al señor Maluma con el tema Hawái y también escucharemos a Fanny Lu con En mis tacones, Blog 92.7. Eso. Deja de mentirte. Ya me quitan la música. La idea del Zoom, señor Moisés Suárez, es que también aquí en los cortes comerciales le voy a hacer Sí, un par de preguntas, le voy a seguir la entrevista. ¿Por qué? Porque esta entrevista se va a subir al canal de Radio 927 FM íntegro, sí. entonces también para que la gente vea lo que estamos en comercial. Ah, bueno, ok. Entonces, la pregunta que yo le hice antes de ir al corte, nos las va a responder al regresar, pero la pregunta que yo le quiero hacer aquí fuera del aire, aquí en este corte comercial. Trabajar con Roberto Gómez Bolaños me imagino que ha sido una de las grandes experiencias que ha tenido en su vida, igual con Florinda Mesa y el señor Edgar Vivar, a quien ya tuve el gusto de entrevistar también, y paso el señor. Eh, ¿Algún momento, le pasó algún momento complicado en el set de grabación con ellos alguna vez, algún momento incómodo? ¿Algún momento incómodo? Mira, pues que yo recuerde, no, ¿eh? Ujú. Que yo recuerde, no, la verdad, trabajar con Roberto, con su equipo, fue realmente muy tranquilo, muy sereno, nunca oíste gritos de parte de él, te escuchaba como actor, ¿no? Pues, para ver qué podía uno aportar,
te escuchaba, algunas cosas las aceptaba, otras no, y no tanto por alguna diferencia, ¿no? Simplemente porque estaba muy consciente de lo que quería de cada personaje y Claro. de cada situación que vivía cada personaje. Entonces, algunas cosas sí iban en esa línea, algunas cosas que uno proponía y no eran de esa línea, muy amablemente decía, no, eso no, y te daba la razón. Claro. Entonces, pues este ambiente, esta atmósfera de serenidad, de tranquilidad, pues hizo que prácticamente nunca hubiera algún problema. Y si lo hubo, que creo que no, pues ya lo olvidé. Porque Claro. no fue tan fuerte, vaya, no fue algo que me dejara huella en mi mente, ¿no? O en mi Digo, vida. seguramente hubo alguna diferencia, como bien menciona, en cuanto a que me gusta hacer esto con el personaje, no porque lo marco así, pero diferencias comunes de un trabajo. Pero lo pregunto no como dicen por ahí, meto hilo para sacar hebra, no lo hago por esa razón. Oh, qué Lo bueno, pregunto ¿no? porque Y lo entiendo. precisamente mucha gente habla del profesionalismo y de cómo se trabajaba con el señor Roberto Gómez Bolaños, y obviamente quería sumar un comentario más que aporta precisamente lo mismo. Siempre trabajar con él era un placer. Así es. Yo creo que Roberto estaba muy consciente de que estábamos y debíamos trabajar como equipo, Ujú. ¿sí? No era él, ella, yo, sino éramos nosotros. Estaba muy consciente de eso. Y eso es muy importante cuando trabajas así en equipo, porque creo yo que debes estar consciente de que eso va a beneficiar finalmente a todos. Claro. Porque el actuar, el estar en una obra de teatro, en una compañía, yo siempre he dicho, no es una competencia, ¿no? Incluso yo a veces, esta entrega de premios y todo, no me agrada mucho porque parece que estamos compitiendo. Ok. O sea, no estamos jugando carreras, a ver quién es más, a ver quién es menos. No, tú das lo que tienes o das lo que quieres dar. Claro. Y finalmente el público es el que te acepta o no te acepta. Y los premios que a veces se pueden tomar como una carrera, ¿no? Simplemente la entrega de los premios Oscar, ¿no? Que actores compitan con un papel, con otro actor que está compitiendo con otro papel diferente. Pues Ujú. ya desde ahí no es lo mismo como en una carrera que dicen la carrera de los 100 metros, todos están corriendo los 100 metros, Claro. pero aquí no todos están haciendo el mismo personaje. No, por Entonces, supuesto. entonces yo creo que Roberto, regresando al punto de partida de esta conversación, Ujú. estaba muy consciente de que éramos equipo, de que si iba a estar, mi compañero iba a estar bien, yo iba a estar bien y todos íbamos a estar bien, ¿no? Finalmente. Y creo que esa fue la base del éxito. Y de hecho, creo que Vecinos, en ese sentido, también es la base del éxito, que hemos Ese trabajo sabido en equipo. trabajar en equipo. No es de lucir, a ver quién luce más, ¿no? De hecho, nos apoyamos unos a otros. Los Claro. personajes son tan diversos que, que a veces le aportamos a un compañero algo para su personaje, porque además es algo que mi personaje no podría hacer, porque Claro. no le va a ese personaje. Entonces dices, oye, por ejemplo, oye Lalo, ¿qué te parece si aquí le sugiere, haces esto, ¿no? O lo dices de esta manera. Ujú. Y entonces él lo toma en cuenta y dice, a ver, déjame probar. Y eso se da entre todos. Y eso está padrísimo porque, digo, mencioné ahorita, para irnos en orden, mencioné el trabajo con el señor Roberto Gómez Bolaños, porque al desgraciadamente dejar este mundo se convierte en una leyenda, ¿no? Sí. Pero no perdamos de vista que finalmente Vecinos lleva 15 años al aire y que se está convirtiendo también en un programa clásico de la comedia en México, porque en algunos años vamos a estar hablando de Vecinos como un clásico. Sí, efectivamente, exacto, así se hacen los clásicos, ¿no? Y porque además, pues representan algo que sigue vigente, ¿no? Exacto. Actualmente con Vecinos, pues se toman muchas situaciones actuales, ya ves que el mundo gira y gira y gira, y los escritores están muy al pendiente de esto y entonces plasman las situaciones que estamos viviendo en un programa de comedia y eso con el tiempo lo hace clásico. Cosas que se vivieron y cosas que se siguen viviendo actualmente.
Y no olvidemos también que el programa Vecinos tiene una paleta de actores y de actrices bastante fuertes. Digo, está una gran Macaria, un señor Manuel Flaco Ibáñez, un Lalito España, el señor Moisés Suárez, ya estuvo una Roxana Castellanos, Mayrín Villanueva, César Bono, perdón, César Bono, César Bono, por supuesto, el difunto Paul Ortín, que estuvo en las primeras temporadas, así eh, es, Ana Berta Espín. Ana Berta Espín, exactamente. O sea, de verdad tiene una paleta de grandes actores también, Vecinos. Así es, así es. Son varios factores que han influido mucho para que esto tenga el éxito que está teniendo. Y Ujú. ese es uno de ellos también, un gran elenco. Elenco muy profesional y con mucha, algunos con, si no con tanta experiencia, con una vocación muy definida y muy entregados cada uno de nosotros a nuestro trabajo, a nuestros personajes. Eso es un factor. El otro factor es naturalmente, y ya generalizando, la producción en sí, que incluye al director y productor. Claro. El productor Elías Olorio y el director Jorge Garza. Todo este gran equipo se dio y no se da todos los días. No, yo sé que no. Y aparte el señor Elías Olorio, que ya tuve el placer de platicar con él también, Ah, qué bueno. confía plenamente en este proyecto tanto que ya me contó que ya están planeando la siguiente temporada. Ah, ya comentó. Ya a mí ya me dijo, ya me lo dijo al aire. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena noticia me estás A mí ya dando! me lo dijo al aire que ya están planeando la siguiente temporada por el éxito que ha tenido Vecinos. Uy, pues no, pues qué gran noticia me has dado. La verdad es que se lo merecen porque, insisto, se están volviendo en un clásico de la comedia. Estamos en pleno 2020 y todavía no podemos hablar de Vecinos en pasado porque es algo que está sucediendo. Así Pero es. en algunos años estaremos hablando de él y Dios quiera y hablemos de él como se habla ahorita de Chespirito, por ejemplo. Sí, exactamente, exactamente. Y mira, en mi caso, que he estado en estas dos grandes exitosas producciones. Tres, porque La Carabina de Ambrosio también es un clásico. Ah, bueno, claro, tienes toda la razón. Tres programas exitosísimos dentro de la televisión mexicana. Vamos al aire, señor Moisés Suárez. Sí. 927 es tendencia. Las 5 de la tarde con 40 minutos, qué rápido se nos va el tiempo. Además, ahorita en el corte comercial estuve platicando con el señor Moisés Suárez y de verdad, las grandes personalidades con las que ha trabajado y con las que sigue trabajando, y por eso lo dejé con esta pregunta antes de irnos a música. Eh, Vaya, entre la lista, ¿no? El señor Roberto Gómez Bolaños, César Costa, Silvia Pinal, Beto el Boticario, actualmente Manuel Flaco Ibáñez, la señora Macaria, todas estas personalidades, sin dejar de lado la gran trayectoria que tiene usted. ¿Cómo mantener esa humildad y esa paz que inspira, señor Moisés? Agradezco tus palabras, Héctor. Mira, tú no piensas, o por lo menos en mi caso, no te pones como en los personajes, que sí te pones el traje del personaje y eres el personaje. En la vida real, uno es como es. Uh -huh. Es decir, yo no dije, me voy a poner el traje de humildad. Simplemente así era antes y así soy hoy. Ok. Eh, y creo que en parte, claro, la vida me ha formado también, naturalmente, pero creo que en parte es el verte a ti mismo con los pies en la tierra. Uh -huh. Ese es eso es básico. Eh, eh, reconocer que finalmente soy igual que todos. Cada uno tenemos nuestra vocación o nuestro don. Tú, por ejemplo, ahora como locutor, estás haciendo seguramente algo que te gusta. Me apasiona. Exactamente. Y eso no debe hacerte sentir superior a nadie. Claro. Tú estás aprovechando ese don que tienes y lo quieres compartir. Y de alguna manera, eso es todo lo que pides en la vida. Hacer lo que a ti te gusta. Yo recuerdo que de niño, y esto lo entendí después, Uh -huh. pero mis tías me decían,
¿qué quieres ser de grande? Yo decía, yo quiero ser, en aquella época, yo decía, artista. Claro. Ya, yo quiero ser artista. Y algunas de mis tías me decían, ¿cómo que quieres ser artista? No, eso no puede ser. No, 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 no. Tienes que pensarlo bien. No, pero yo quiero ser artista. A través del tiempo dije, ¿por qué me decían eso? Yo sé que muchos dirán, por la época, etcétera. No, pero había algo más. Porque cuando se dice artista, a veces se implica, y esto sucede en todos lados, ya la vida fuera de la actuación del artista, Ujú. que puede ser buena o mala, pero sucede en todos lados. Y eso no lo vamos a discutir. Sin embargo, creo que mis tías sí lo decían por ese lado. Eh, lo que hay detrás del escenario, detrás de las cámaras, cómo son los artistas, ¿no? Claro. Pero lo entendí, te digo, a través de los años, dije, ya entiendo por qué ellas pensaban en eso. No, y yo pensaba en justo lo que platicamos hace un momento, Ujú. en entregar lo que a mí me gusta hacer. Yo no pensaba, incluso no pensaba yo, mi nombre en las marquesinas va a estar. No, a mí déjenme hacer lo que a mí me gusta hacer y quiero compartirlo con la gente. Y esto creo que me ha ayudado a ser lo que soy. Ujú. La gente dirá si soy humilde o si soy vanidoso o si no lo soy, pero no es un traje que yo me he puesto. Ujú. Soy tal cual, Claro. así como me ven. No, no pretendo ser otra persona, porque además, imagínate uno como actor que haces diferentes personajes, que en la vida cotidiana también hagas otro personaje u otros personajes. La verdad, pues, ¿qué vida estás viviendo, no? Totalmente de acuerdo. Señor Estás Moisés, saliendo de una realidad, ¿no? claro. Señor Moisés Suárez, nos quedan pocos minutos de esta transmisión. Obviamente la gente va a poder escuchar esta entrevista a través del canal de YouTube de Radio Mujer 927 FM, porque fuera del aire estuvimos platicando acerca del trabajo que hizo muy de cerca con la familia Chespirito, porque era toda la familia, Sí, con los que trabajó muy de cerca. Obviamente también hablamos un poco de vecinos y obviamente hablamos un poco de su trayectoria y de verdad gracias por esas palabras, porque yo me quedé con algo que me dijo precisamente antes, cuando estábamos en el corte, que a usted no le gustaban tanto este rollo de los premios y nada, a usted le gusta disfrutar su trabajo y eso eso es. se Mira, nota. perdón, los agradezco. Ujú. Que haya ese reconocimiento Claro, también. Tampoco voy a decir que no, claro, pero no es lo que busco realmente, ¿no? No digo, ay, voy porque voy y quiero ganarme el primer lugar o quiero ganarme la Copa de Oro, ¿no? claro. No, no, yo hago mi trabajo con que le guste a la gente, con que la gente acepte lo que hago, me doy por bien servido. Los premios, los reconocimientos bien recibidos, ¿no? Pero no es mi objetivo, ¿no? No es Claro. mi Pero a lo que iba yo a llegar antes de terminar esta entrevista es precisamente el hecho de que ese modo de trabajar y ese modo de disfrutar lo que usted hace lo ha llevado a formar parte, como también lo dijimos fuera del aire, de tres grandes clásicos de la televisión mexicana. El primero fue La Carabina de Ambrosio, que se Sí, quedó para la posteridad y usted es uno de los personajes principales de este gran programa de revista y de comedia. El segundo, por supuesto, de una gran parte de la temporada de Chespirito, como uno de los sí. personajes que emplea a los caquitos, uno de los grandes, pues de estos personajes que hacía el señor Roberto Gómez Bolaños, junto al señor Edgar Vivar y Florinda Mesa, por supuesto. Y también esperemos, y yo estoy seguro que después de 15 años que lleva al aire y les faltan todavía varios más, Sí, Vecinos se va a volver otro clásico de la televisión mexicana y ese es el mejor premio que puede tener usted. ese es el premio, exactamente, Un aplauso exactamente. para usted, señor Moisés. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias, de verdad, le mando un abrazo a la distancia y gracias por atender esta llamada y qué bueno poder platicar un poquito más a fondo de su trayectoria y esperemos poder platicar muy pronto una vez más. Sí, me daría mucho gusto. Y disculpa que no pude entrar a tiempo, pero ya estos inventos del hombre blanco a veces me complican la vida. A todos nos vaya la tecnología, no es nada más de una generación, esto es de todo. Pregúntale a mi productora, que ella está peleada con la tecnología. Señor Moisés, le mando un abrazo enorme, cuídese mucho y lo queremos mucho más tiempo en las pantallas de televisión. Qué amable, Héctor. Muchos saludos a tu programa, Mujer.
Claro que sí. Un abrazote y los voy a dejar con música y esto es a cargo de Jarabe de Palo. Depende. Blog 92.7. Moisés Suárez, muchas gracias. Ahora sí me despido para el canal de YouTube. Gracias por su tiempo. 4 minutitos de esta transmisión, pero de verdad, gracias y todo el éxito del mundo y lo vamos a estar siguiendo, por supuesto, en Vecinos. A ustedes muchas gracias, Héctor. Un abrazo con mucho cariño. Mucho. Hasta luego.